Empezamos a decir adiós a la lluvia tras 24 días de temporal. La estabilidad parece empezar a asomar entre las nubes. Se retira hacia el este la borrasca Martiño y deja paso a un anticiclón que va a traer calma a buena parte del país y unas temperaturas un poquito más elevadas. Pero la meteorología no es el único frente abierto en nuestro país, porque todavía quedan algunos coletazos de este episodio de lluvias. Este lunes, de hecho, 8 comunidades autónomas de la mitad norte peninsular y ambos archipiélagos siguen en aviso amarillo por lluvias, viento o fenómenos costeros. En Toledo la situación ha sido especialmente delicada, el Tajo sigue desbordado, hay evacuaciones en Escalona y Santa Cruz de Retamar, y en Talavera de la Reina el puente romano ha colapsado parcialmente. Todo esto en un mes de récord, el más lluvioso desde que existen registros en algunas estaciones históricas. Dejando a un lado los datos del agua caída, nos vamos a fijar ahora en el del agua gestionada, o dicho de otro modo, desperdiciada. Y es que mientras algunos embalses de la península liberan agua para evitar desbordamientos, otros apenas superan el 10% de su capacidad. Un embalse, por razones técnicas y de seguridad, nunca puede llenarse al 100%, pero tampoco debería ser una norma que cuando unos desembalsan, el agua no pueda ser aprovechada allí donde más falta hace. Es el mismo guión de siempre. La lluvia es una bendición cuando cae, pero un problema cuando se intenta gestionar. Porque aquí llegamos al verdadero problema. España sigue sin un plan hidrológico nacional. En un país donde la sequía es una amenaza constante, de hecho es una noticia todos los años en esos meses más cálidos, donde las lluvias torrenciales llegan en oleadas cada vez más violentas y donde los embalses están descompensados, la falta de un plan de infraestructuras hidráulicas eficientes es poco menos que un disparate. Hay obras sin mantenimiento, canales sin conexión y presas obsoletas que no pueden cumplir su función. La imagen se repite año tras año, campos secos en unas regiones mientras otras abren compuertas para evitar desbordamientos. No hay coordinación, no hay previsión, solo parches y soluciones de emergencia que llegan tarde, que llegan cuando ya es demasiado tarde. El agua es un recurso de todos los españoles, pero sin las infraestructuras adecuadas no la recogemos, no la transportamos y, en definitiva, la desperdiciamos. Hoy llueve a cántaros, pero mañana vendrá la sequía y pasado volveremos a preguntarnos por qué nadie hizo nada. Mientras tanto, el Plan Hidrológico Nacional sigue siendo un proyecto olvidado en el cajón y el agua un recurso malgastado en un país que no se puede permitir el lujo de perderlo. Muy buenos días, arranca este lunes, arrancamos la semana aquí en Dando Caña en este 24 de marzo en el que celebramos en el santoral del día de hoy Santa Catalina de Suecia. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo nos fijaremos en el tiempo, en nuestros cielos, sino que también tenemos que hablar de los nubarrones que hay dentro del gobierno, un gobierno que, por cierto, ya lo saben, sin presupuestos, con el debate del rearme encima de la mesa y con los socios más cabreados que nunca. Enseguida hablaremos de todo ello, sobre todo de estos últimos casos de corrupción, de las novedades que hay en torno a los casos de corrupción que salpican precisamente al Ejecutivo socialista. Antes de todo ello, saludamos como siempre a los invitados de la mesa y comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenos días. Pues mire, yo quería hacer un comentario suave o simple sobre el tema, una noticia que puso Julio en su Telegram este fin de semana, de las muchas que ha puesto, que es lo de que el actual abad del Valle de los Caídos ha sido defenestrado por la autoridad vaticana, se supone, o bueno, es lo que da a entender, gracias a la mediación del gobierno español y del arzobispo de Madrid. Pero en fin, eso sería un poco anecdótico, no lo sé. Lo que está claro es que el ataque del gobierno actual al Valle de los Caídos sigue en pie y que, por declaraciones de algunos de ellos, no pararán hasta que se cambie el significado del monasterio, que es que desaparezca el monasterio, que se quede en un monumento laico, y supongo que lo siguiente sería que la cruz pasara a mejor vida, ¿no? Frente a eso había varias defensas. Una que había son los benedictinos del Valle, que se han tomado muy en serio qué pintan ahí. Recuerdo que benedictinos en el Valle están desde hace mucho tiempo, pero hay otros benedictinos muy famosos en España, que son los de Montserrat, que no suelen tener problemas. Pero es curioso esto, ¿no?
pero en el Valle sí tienen problemas. Se ha hablado muchas veces, y lo que reivindica el entorno del Valle es que se declare bien de interés cultural, lo que se llama BIC. Y hablando antes con Miguel me ha pasado una información muy interesante de que la Comunidad de Madrid ha declarado BIC a cosas tan curiosas como una gasolinera en Alberto Aguilera, o la antigua fábrica de Clesa, o la Feria del Libro de Madrid. Y no hay manera de que declaren el Valle como BIC, bien de interés cultural, que no tengo claro si paralizaría cualquier intento del gobierno, pero al menos le pondría grandes dificultades. Yo entiendo que la chica esta que gobierna Madrid, la presidenta del PP, mientras estaba la tumba de Franco ahí, mientras estaba la tumba de José Antonio, le pudiera dar urticaria el hacer algún movimiento del Valle, no fuera caso que pareciera que la gente del PP defiende un entorno franquista. Bueno, a ver, el PP hay muchos hijos de Franco, pero es que en el PSOE también los hay. Y no hablemos de ENCIU, en la antigua Convergencia, hijos de Franco eran la mitad de alcaldes, ¿no? Hijos de Franco no me refiero físicamente, que el pobre hombre no dio para tanto, sino políticamente, y que habían militado en las filas del movimiento glorioso nacional, o como se llamara, ¿no? Con lo cual ese complejo el PP, yo entiendo que lo tuviera, el PSOE no lo ha tenido nunca, y ha tenido gente insigne, que se movía en los entornos franquistas, y Convergencia, ya digo, la provincia de Tarragona entera, pero en fin, pero ahora que no está ni Franco ni está José Antonio, no creo que tuvieran problema por unos benedictinos que además de alguna manera tienen obediencia francesa, con lo cual es más europeo no se puede ser. O sea, dejaros de puñetas y complejos y defender más que una gasolinera del Valle de los Caídos, que incluso a la gente de izquierdas le causa admiración el ver la obra monumental. Por cierto, lo que se quiere hacer con el Valle, que es que sea un signo de reconciliación, es lo que es. Para eso solo hace falta estudiar lo que es el Valle de los Caídos, oírse y preguntar, y enterrados ahí hay de todos lados. Y la gente que trabajó ahí no fue obligada, la mayoría fue voluntaria. Y además, mucha gente de izquierdas que fue voluntaria estaba encantada de poder trabajar ahí, porque eso le supuso poder colocar familia, poder colocar hijos y salir adelante. Con lo cual, enteraros de algo y dejaos de complejos. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Miguel Robledo, muy buenos días, ¿qué tal? Y también Carmen Lobelle, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y enseguida, por cierto, en unos minutos se incorporará también don Julio Ariza a esta mesa, así que enseguida le preguntamos por su opinión sobre los diferentes temas y también por su canal de Telegram. Antes de todo ello, nos salimos un poco de la actualidad para poner en valor la gastronomía madrileña. Saludamos en nuestra mesa a Juan Manuel García, él es el propietario del restaurante El Mordisco, que está ubicado en la zona de Monte Carmelo, Madrid. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, fenomenal. Muchas gracias por la invitación a poder hablar de nuestro restaurante, a vosotros y a don Julio Ariza, sobre todo. El placer es nuestro, como sabes, Juanma. Además, la última vez que estuviste por aquí estabais en plena ruta del cocido madrileño. ¿Cómo fue? Bueno, ahí seguimos. Estamos en la última semana ya de la ruta. Esta es la última semana. Acaba el 31 de marzo la ruta, pero nosotros seguimos sirviendo cocido todo el mes de abril y todo el mes de mayo, miércoles, jueves, sábados y domingos, porque tenemos un montón de reservas. Hemos tenido, la ruta ha sido impresionante, hay que dar gracias también a la ruta por la repercusión mediática que tiene y la cantidad de clientes que hemos ganado, y bueno, todos aquellos que todavía no han pasado por el Mordisco, pues les esperamos con los brazos abiertos para que se coman un cocido tradicional, servido en 3 vuelcos, donde el protagonista claramente es el garbanzo, que es de Aganzo, lo compramos en Madrid, intentamos siempre tener todos nuestros productos que sean de cercanía, que sean de Madrid o lo más cercano posible, y luego pues la mano, ya como hemos dicho siempre, la mano de nuestra cocinera Menchu Pérez, que es la que da el alma a nuestro cocido. ¿Qué días, Juanma, hay cocido? Miércoles, jueves, sábados y domingos, con una excepción que los miércoles lo ponemos un poquito más económico, lo ponemos en un menú del día, donde en vez de servirlo en 3 vuelcos lo servimos en 2, y lo cobramos por 18 euros con una consumición, el postre o el café, y así todas las personas, todos los clientes que trabajan en las inmediaciones de nuestro restaurante y luego tienen que seguir trabajando después de comer, pues no se hace tan pesado el cocido, que al final el cocido es una comida contundente. Has mencionado precisamente los materiales, los productos de primera calidad, como bien es ese garbanzo. Supongo que esto también es un esfuerzo en un momento en el que estamos viendo como todos los precios han subido de una forma brutal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y mirar bien dónde comprar. Hay diferencias abismales entre comprar a un proveedor, otro proveedor, o un determinado comercio o en otro. Y ahí está nuestro margen para poder dar un precio-calidad, como es en nuestro caso, muy consentido, o sea, muy contenido,
Cobramos el cocido a 23 euros, con lo demás aparte, que es un precio dentro de los más económicos que hay dentro de Madrid con la calidad que damos. Nos da dolor de cabeza seguir teniendo la misma calidad y poder competir con el precio. Pero bueno, ahora sí lo estamos consiguiendo. Hemos vendido más de 1000 cocidos, llevamos vendidos en esta ruta y bueno, para nosotros es todo un honor y un orgullo poder servirlo. Precisamente por ese esfuerzo de los autónomos te quería preguntar, porque al final El Mordisco es un restaurante pequeño, supongo que también está siendo complicado seguir adelante, lo regentáis además un matrimonio, las complicaciones del día a día son muchas. Sí, hombre, ¿no? No solamente tenemos que estar ahí trabajando y teniendo cuidado del producto, de la calidad de los clientes, sino luego tenemos que hacernos cargo del personal, proveedores, alquileres, el pago de la luz, la subida del gas, que ahora se ha vuelto loco. En fin, de repente en nuestro negocio en los últimos 4 o 5 años después del COVID, pues nos han tocado todas las patas que sostienen nuestro negocio, que es la materia prima, en una subida de más del 100%, la subida de los alquileres, la subida de la luz. Hemos tenido esos picos de luz que hemos llegado a pagar. Nosotros tenemos un restaurante que es pequeño, que medirá más o menos 100 metros, 10 mesas, y hemos llegado a pagar 2.500 euros de luz, ¿sabes? Con 4 máquinas. O sea, es algo que no es entendible. Y de repente pagamos 600 y otras veces 1.200 y llamas y nadie te da una explicación. Estamos un poquito ahí, un poco desamparados a la hora de pagar facturas que no sabemos muy bien cuál es su contenido y si es realmente lo que nos corresponde a nosotros pagar. Pero bueno, aún así, con el esfuerzo, el trabajo diario, todo minuciosamente, controlar el gasto, la pérdida, sobre todo, no tirar absolutamente nada, y así sacamos adelante el negocio con mucho esfuerzo. Ahora también con unos clientes muy fieles. Sí, muy fieles. Tenemos unos parroquianos, que le llamamos nosotros los parroquianos, que van todos los días al Mordisco a desayunar, a almorzar, damos buenos aperitivos, luego tenemos una muy buena casquería, que en el barrio de Monte Carmelo, que es donde nos situamos, no es fácil encontrarla, y tenemos unos callos a la madrileña magníficos, manitas de cerdo deshuesadas, en salsa, rabo de toro, oreja a la plancha, en fin, que es algo que nos diferencia del resto de la oferta que hay en Monte Carmelo. A Francas le han hecho los ojos chiribitas. Lo he visto así de reojo. Sobre todo con los callos con garbanzos y esto sí. Pues ya sabes, habrá que buscar un metro Carmelo. cerca. ¿Tenéis bueno, metro el metro cerca? Paco de Lucía o Monte Carmelo, que está muy cerca del Mordisco. Pues esto ya ir está andando interesante. y podéis degustar todo lo que cocina Pencho Pérez, que es mi mujer, que es la que lo hace como Los Ángeles. Además, Paco de Lucía, tienes línea directa con el Cercanías, Sí, y luego te sé, das un paseíto agradable. Sí, eso lo sé. Pues ya lo saben todos ustedes, en la avenida del Monasterio de Silos número 20, en Monte Carmelo, el número de teléfono para que puedan hacer sus reservas, porque es importante, sobre todo ahora cuando estamos hablando de pues que estáis en la última semana de la ruta del cocido, que llamen para reservar. El teléfono es corrígeme si me equivoco, 912 24 34 87, sobre todo miércoles, jueves, sábado y domingo, y los miércoles además un precio un poquito más asequible dentro del menú del día. Exactamente, os esperamos a todos. Juanma, muchísimas gracias, un placer. Vosotros, igualmente. Por allí nos pasaremos esta semana a disfrutar de estos últimos días de la ruta del cocido. En fin, empezamos hoy nueva semana con muchas citas importantes en el calendario. Una de ellas, Marian Vallejo, es que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para explicar, además, esa postura en lo que a él no le gusta llamar rearme de España. Buenos días. Buenos días, Alba. Así es, arranca una nueva semana con mucha actividad, tanto en el Congreso como en el Senado. Una semana que, de hecho, ya ha comenzado. Esta mañana, en torno a las 11, María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del Partido Popular, ha estado compareciendo en la Comisión de Investigación de la denominada Operación Cataluña. Lo hace para responder con las actuaciones del Ministerio del Interior en relación con esa presunta existencia de una trama parapolicial. Un poco antes, a las 10 de la mañana, ha comenzado la primera comisión de investigación por la DANA del pasado 29 de octubre. Han comparecido un profesor y un catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Mañana tendrá lugar el segundo día de esta comisión, a la que están llamados a declarar un arquitecto y un decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ese mismo día, el martes, en el Congreso, habrá otra comisión sobre los atentados yihadistas de Barcelona del 17 de agosto del año 2017. Y el miércoles a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre el nuevo escenario geopolítico de la Unión Europea y todo lo que respecta a la invasión de Ucrania. Tras esta
la comparecencia ya tendrá lugar la habitual sesión de control. Al presidente le van a preguntar Merche Aizpurúa sobre las víctimas del amianto, Miriam Noguera sobre la situación política actual de Cataluña y Alberto Núñez Feijóo sobre si ejerce las competencias que le corresponde a un presidente del Gobierno según la propia Constitución. Ya el jueves en el Senado tendrá lugar una nueva comisión de investigación sobre el caso Koldo, con la comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía. Y el domingo estaremos todos muy atentos al reloj porque cambia la hora. En la madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana serán las 3, por lo que vamos a dormir una hora menos. Pero eso sí, ya pasaremos a ese horario de invierno. Gracias, Marín. Volveremos al final de esta semana, horario de verano. Volveremos, además, estos últimos días a tener el eterno debate sobre si este es el último año en el que finalmente nos sometemos a ese cambio de hora o no. En fin, durante estos últimos días, la noticia de estos últimos días han sido precisamente el paso de dos temporales. El final, precisamente, de esta borrasca Martiño también nos deja noticias trágicas, como puede ser lo que ha sucedido ese fin de semana en Aragón, con esa tragedia en la que 3 personas han muerto este sábado al sufrir un accidente de montaña en el Parque Natural de Moncayo, después de que se precipitaran por una zona conocida como La Escupidera. Era en torno a las 2 del mediodía cuando el teléfono de emergencias recibía el aviso de esa posible caída. Inmediatamente se trasladaban los efectivos, pero había muy malas condiciones meteorológicas, con nieve en las montañas, que han hecho que esos equipos de rescate hayan tenido que ir hacia la zona donde estaban precisamente los accidentados. En ese lugar se encontraban 3 personas que se habían precipitado, 2 de ellas con unas heridas que solo podían hacer que se confirmase la muerte. La tercera de ellas era rescatada con vida, pero sin embargo terminó falleciendo en el hospital en estado muy crítico. Estas 3 víctimas formaban parte de un grupo de excursiones de Madrid y precisamente eran ellos, el resto de compañeros, los que daban el aviso. Esta zona es muy peligrosa, se conoce, como les decíamos antes, como La Escupidera. Es una pendiente de ascensión a la cima de la montaña que en invierno, cuando hay hielo, se pone muy peligrosa y de hecho hay carteles en la zona que avisan de ese peligro, y en marzo del año 2018, ya murió un hombre de unos 40 años en unas circunstancias similares. Bueno, la borrasca Martiño se aleja, pero el mal tiempo se queda, pero por apenas unas horas, con unas precipitaciones muy ligeras. Otra de las tragedias que veíamos este fin de semana ocurría en Talavera de la Reina. Durante el mes de marzo, varias han sido las borrascas que han pasado por la península: Hanna, Conrad, Laurence y la última, Martiño, que ha dejado bastantes estragos a su paso por España. La mitad de las provincias han estado en alerta por viento, lluvia y nieve. Los servicios de emergencias de las comunidades han estado muy pendientes ante los accidentes que se producían. Carreteras cortadas por inundaciones, especialmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Esta última, que aún sigue viviendo las consecuencias de la dana del pasado mes de octubre, principalmente ha sufrido rachas de viento fuerte, de hasta 70 km por hora. Las miradas han estado centradas en los ríos de Madrid, Ávila y sobre todo Toledo. El río Tajo ha llegado a un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo a su paso por Talavera de la Reina. Ha producido un derrumbe parcial del emblemático Puente Viejo, uno de los más antiguos de la provincia. Emiliano García Paje afirma que harán todo lo posible para su reconstrucción. Entre todas las administraciones arrimaremos el hombro, como ya hemos hecho en el pasado, para volverlo a su sitio y restaurarlo y que vuelva a ser de uso, al menos peatonal, en Talavera de la Reina. Si todo eso hubiera caído en 2 horas y de manera muy abrupta, probablemente estábamos más cerca de imaginarnos lo que pasó en Valencia hace muy poco tiempo. Alberto Núñez Feijóo también se ha trasladado hasta el lugar y advierte de la necesidad de infraestructuras acordes. Seguimos planteando que España necesita un plan nacional del agua, donde no solamente se contengan infraestructuras hídricas, sino también infraestructuras hidráulicas, y estos muros y estos diques sobre los que estamos, insisto, ejecutados a principios del año 2000, han salvado que esta ciudad se inundase en repetidas ocasiones en las últimas semanas. La Comunidad de Madrid ha vivido la crecida histórica del Manzanares y otros ríos de la región. Aunque la situación ha mejorado, el servicio de emergencias continúa con las advertencias. El caudal de los ríos va a mantenerse muy alto y el deshielo obliga a seguir desembalsando agua. Por ello hay que mantener las precauciones y no acercarse a los cauces de los ríos. Instan a los ciudadanos a informarse por los canales oficiales.
Algunas alertas en la península van desapareciendo y la Agencia Estatal de Meteorología confirma que después de 3 semanas de lluvias casi continuas, los suelos de buena parte de la península están prácticamente saturados. Ya no admiten más agua y toda corre hacia los cauces. Afirman que se espera una semana más seca, con lluvias cada vez más débiles y dispersas. Bueno, precisamente volvemos a poner ese debate encima de la mesa porque lo que estamos viendo en estos momentos es que los embalses de la Comunidad de Madrid están pues casi al tope de su capacidad, en torno a un 90%, mientras que en otros lugares como Murcia apenas llegan a un 30%. Sí, así es, Alba. Todos hemos sufrido este temporal que ha azotado España en estas semanas, con tormentas, vientos y sobre todo con mucha lluvia. La zona sin duda donde más precipitaciones ha habido ha sido en Andalucía. Y ante esto muchos están contentos porque dan ya por finalizada la sequía que tanto caracteriza a España y a zonas como esta. Pero esto no es del todo cierto porque sin las infraestructuras necesarias y sobre todo sin un plan hidrológico nacional, el agua no se está almacenando ni aprovechando. Diferentes gobiernos regionales llevan ya años pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que haga una buena gestión sobre el impulso y el mantenimiento de esos embalses. Pero a día de hoy el Gobierno parece que sigue haciendo oídos sordos. Entre el 1 y el 18 de marzo, Andalucía ha acumulado 114 litros por metro cuadrado y la región de Murcia casi 100. ¿Pero cómo están los embalses? Pues en Andalucía ahora mismo superan por poco el 50% y en Murcia un 33%. En otras regiones como Madrid o Navarra, los embalses están casi al 90% de su capacidad, pese a que ha llovido mucho menos. El ejemplo más claro de toda esta desigualdad es sobre todo Almería. La cuenca dispone de un 44,63% de agua embalsada, pero la realidad es que a día de hoy no llega ni a un 10%. Todo esto lo que hace es poner de manifiesto una vez más la necesidad de mantener bien esos embalses para no tirar agua y sobre todo la urgencia de la creación de un plan hidrológico nacional. Gracias, Marien. Miguel, ¿cómo ves precisamente este debate, esa ausencia de un plan por el que además llevamos años reclamándolo y del que solo nos acordamos precisamente cuando hay sequía? Bueno, el plan se aprobó, o sea, se presentó y se aprobó. Y lo aprobó en 2001 el gobierno de Aznar. Y luego, en el momento que llega Zapatero, eso se va desmontando con una serie de argumentos del punto de vista económico, diciendo que los cálculos que se habían hecho, había sobrecostes que no estaban considerados, etcétera, etcétera. Elementos medioambientales, es decir, sobre todo se centraban en algunas especies protegidas y sobre todo en la posibilidad de que especies invasoras pasaran de una cuenca a otra. Pero la alternativa, porque podemos estar de acuerdo, ¿no? Sánchez podría haber dicho, Zapatero podría haber dicho, vale, pues no, esto no es correcto y tal. La alternativa es esta, o las mejoras son estas, pero es porque no olvidemos que ese plan conectaba todas las cuencas de España, ¿no? Y que afectaba lo mismo a las cuencas interiores de Cataluña desde el Ebro que al Júcar y al Segura. Pero es que la alternativa que dio ZP fue fantástica, desaladoras, con todo el otro follón que tienen las desaladoras, que aparte pues, no están necesariamente al 100% de actividad, la salmuera, bla, 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 bla. Y desde entonces no se ha hecho nada. Entonces esto es como Santa Bárbara, que solo nos acordamos cuando truena. Y ahora estamos todos diciendo, ¿qué pasa? Carmen. Que las desaladoras te podrán proporcionar, después de todos esos trabajos que dices, te podrán proporcionar agua potable, pero eso nada tiene que ver con reservar el agua, repartir el agua, tener agua para los tiempos de sequía. Una vez más, en algo tan importante que es una cuestión de Estado, un plan hidrológico nacional y que debe de llevar a esa igualdad que tanto pregonamos pero que tampoco se practica, se deja simplemente por cuestiones políticas, por cuestiones medioambientales y por esas desdichadas discusiones o peleas entre las comunidades autónomas. Cuando hemos dejado de ser una única nación para cuestiones tan importantes como esta, al final pues no se producen soluciones. Y las no soluciones traen situaciones, lo quieran o no, como la de Valencia, que puede volver a repetirse. Y ahora también hemos comprobado cómo ciertas medidas han contribuido a que no fuera catastrófico todo lo que ha ocurrido, porque llover, ya lo dicen las mediciones, ha llovido más que nunca. Sin embargo, había una preparación mayor, se habían tomado algunas medidas, probablemente no las suficientes, pero sí muchas,
y la situación ha mejorado. El plan es una cuestión de Estado y no es una cuestión política ni de partidos políticos, y además deben de intervenir muchísimo más los técnicos, ingenieros, sociólogos, de todas las categorías. Y como aquí los políticos saben de todo y se mueven a lo que alguien le canta al oído, la verdad es que es una pena que luego en épocas de verano padezcamos las sequías que padecemos y que siempre se recurre a decir el cambio climático. El cambio climático no es, porque ya se ve que hay ciclos. A ver, no, yo voy a enlazar con el tema anterior que has sacado, porque me parece que tiene bastante, no tiene que ver, pero me sirve, lo del cambio de horario. El cambio de horario es el típico ejemplo de la inutilidad de los políticos. Llevamos no sé cuántos años discutiendo si lo cambia, si dejamos de cambiarlo, si Sí, es no el lo último, dejamos. si no. Incluso se hizo un referéndum, no sé si a nivel de toda la Unión Europea o parte, pero todo sigue igual, porque un tema tan que afecta directamente a la gente les importa un rábano, o sea, esto da igual. Volveremos este año, volveremos el que viene, seguiremos opinando y ninguno será capaz de mover un puñetero dedo. Pero en cambio en el tema del Plan Hidrológico Nacional yo creo que ya no es un tema de inutilidad sino de irresponsabilidad y por tanto tendrían que tener un peaje, tendrían que pagar un peaje. No olvidemos que lo que decía Miguel del Plan Hidrológico Nacional y decías tú, Alba, también, no solamente estaba hecho, estaba planificado, sino que estaba aprobado porque sepa yo por todas y cada una de las comunidades, por los regantes de España y no sé por cuántas organizaciones más. O sea, había un consenso que costó años llegar a un consenso para aprovechar el agua que cae en España, que recuerdo que más o menos por los ríos tiramos 3 veces lo que necesitamos, que no está mal, ¿eh? Bueno, pues eso, además, curiosamente estaba financiado. La Unión Europea ponía euro tras euro para que no nos costara nada, porque se daba cuenta en aquel momento, la Unión Europea no estaba la bond piercing, sino que se daba cuenta que era una inversión interesante para Europa, porque sería lo típico de más vale prevenir que curar, ¿no? Que siempre es más rentable. Bueno, pues ahí aparecen 2 personas que sería importante que acabaran pagando por eso. Un tal Zapatero que decidió cargárselo sin más y una tal Cristina Narbona, creo que ahora mismo sigue siendo presidenta del PSOE, que es la que se inventó, en aquel momento era algo parecido a ministra de lo que fuera, no sé si medio ambiente, si de aguas medicinales, no sé de qué era, me daba igual, pero es la que decidió poner desaladoras. Después con alguna desaladora de estas aparecía algún pufillo por la zona de Valencia, como que incluso igual sí que había alguna comisión por medio, pero no. Valencia, Cataluña. No creo que Cristina Narbona esté relacionada directamente con los pufos, pero sí con la idiotez que supone cambiar pantanos o cambiar una estructura de distribución de agua por una desaladora, sobre todo porque ecológicamente es un castigo. O sea, hasta el más dogmático de los ecologetas sabe que las desaladoras no son ecológicamente lo más deseable, ni muchísimo menos. Pues nada, en aras de la ecología y de no sé qué gilipollez, se les ocurrió cargarse el plan hidrológico que nos ha costado millones y millones de euros, Valencia entre otras cosas, esto entre otras cosas, y volver a hacerlo será pagarlo de nuestros bolsillos. Y esos señores no tendrán ninguna responsabilidad. Se permiten el lujo de predicar por España. Hombre, hoy por hoy, seamos realistas, es casi imposible volver a montar un plan hidrológico, porque no tienes el entorno de consenso y sobre todo porque el hecho identitario de muchas comunidades autónomas se ha disparado. Ha ido peor. Con lo cual ahora ya no es que te venga Cataluña, es que cada comunidad autónoma va a montar su lío, porque el contexto es precisamente de división, de unos son listos y otros son tontos, y al final los tontos pagan la fiesta de los listos, ¿no? Y mientras tanto, pues seguimos teniendo unos desequilibrios de una de las grandes infraestructuras, pues tan grande como puede ser en su momento pues, todo el tema del AVE, ¿no? Todo el tejido del AVE. Esto es muchísimo más importante, o tan importante, mejor dicho. Pero bueno, pues ahí estaremos. Luego tendremos, recordar que hace un año estábamos secos, ¿eh? Es decir, que ahora en Sevilla, que está al 90%, estaba al 10%. O sea, fue un desastre hasta que llegó Semana Santa. En Cataluña no podían llenar piscinas privadas y todo. Entonces ahora volveremos a la película, pues dentro de 2 años estaremos secos y entonces ¿por qué no? El cambio climático. No, entonces era el cambio climático de los 2 años. Han pasado 3 gobiernos, ¿eh? Y de los 3 gobiernos que han pasado, ZP, bueno, que lo desmonta, 2 gobiernos, Mariano y Sánchez. Mariano tuvo también, el PP tuvo mayoría absoluta, podía haberlo resucitado, pero también, claro, es que un político, no olvidemos que, no olvidemos, no es ninguna ventaja para ellos,
pero que les cuesta muchísimo hacer planes a medio y largo plazo, porque no lo van a ver ellos. Bueno, voy a empezar yo una obra que beneficie a todos para que dentro de 5 años se ponga la medalla al del partido contrario. Así estamos. Pues entonces tenemos un problema grave, ¿eh? Absolutamente. Porque estamos Claro, metidos, la vivienda. Estamos metidos en una vorágine que no tiene arreglo. Claro. O sea, lo que busca, ¿qué es lo que busca un partido político? ¿Qué busca el No, sí, ya lo político? sé, sí. Cortito y al pie. Es decir, oiga, ¿esto qué lo hacemos? En mis 4 años, oye, Madrid está, si habéis pasado por Madrid, está abierto por todos lados. Y casualmente, ¿cuándo han empezado las obras? Coño, porque vamos a llegar precisamente al mes de mayo de 27, ¿no? Cuando son las municipales, y hemos hecho las obras. Oiga, no se podía haber hecho antes, no se podía haber organizado que está todo Madrid, los 4 esquinas, con dificultades. No. Entonces, cuando tienes un calendario en función electoral, pues al final el ciudadano es el que está en medio preguntándose que si le llaman tonto por las mañanas o por las tardes o a todas horas. Y lo peor, que lo paga. Sí, claro. Y en estos últimos días también con todas estas lluvias hemos visto como el Barranco del Pollo, toda esa profundidad que había perdido con el tema de la Dana, como no se ha limpiado tampoco ni se han hecho nada durante todos estos meses, pues el agua ha vuelto a salirse. En fin, de la Comunidad Valenciana vamos a hablar, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad, la primera del día de hoy. Aquí les esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Hasta ahora ya lo sabrán, Ángel Víctor Torres, que no deja la política como tal, sino que da un paso a un lado mientras que no se recupera, porque a final del mes de abril va a tener que ser intervenido por 2 tumores de los que él mismo ha dado cuenta este fin de semana. Sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado que tengo unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable, tenemos fecha final de abril, las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuertes. Células tumorales, me corrige Josep María Francas. En fin, desde aquí esperamos que se recupere y que también se aclare además todo lo que está vinculando su nombre en medio de todos los casos de corrupción. Vamos con las encuestas. Ya saben que hoy es lunes y, como suele ser habitual a principio de semana, se publican muchos de estos estudios demoscópicos en la prensa. El primero de ellos es el que nos encontramos en el diario El Español, que habla de una cifra, la de 147 escaños para el Partido Popular. Ganaría los de Alberto Núñez Feijóo y esto le permitiría gobernar con la abstención, atención, de Vox. Es una de las posturas que se argumentan en el artículo de este periódico en el día de hoy. Los de Feijóo mejorarían con respecto a las últimas elecciones generales del 23 de julio en lo que vienen a ser unos 10 escaños. Los de Pedro Sánchez, ya lo ven, se quedarían con unos 115 y el descalabro de Sumar es lo que explica en buena medida que los socialistas mantengan ese suelo de 110 escaños. Subirían los de Vox, ya lo ven, casi 10, unos 9 asientos más en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, la del debate, la de Target Point para el debate que veíamos este mismo fin de semana con unos titulares que no se mueven por lo que estamos viendo en estas últimas entregas de diferentes sondeos. Ganarían los de Alberto Núñez Feijóo, lo harían con una horquilla de entre 141 y 143 escaños. Por su parte, los del Partido Socialista se mantendrían en torno a los 125 y los de Vox entre unos 42 y 43. Este último, además, el trabajo de campo está realizado entre la semana que estuvo marcada, en esos días en los que se anunció
el pacto entre Carlos Mazón y los de Abascal para los presupuestos en la Comunidad Valenciana. Y precisamente luego les mostraremos los datos, aunque ya se lo adelanto, el Partido Popular está resistiendo bastante bien en la Comunidad de Madrid. Lo que vimos en los primeros sondeos después del 29 de octubre es que Mazón empezaba a caer y ahora estamos viendo cómo incluso se recupera. Sí que es cierto que aún así estaría lejos de lo cosechado en las últimas elecciones autonómicas de aquel 28 de mayo, pero mucho mejor que hace apenas unas semanas. Algo que cabrea y mucho además a los del Partido Socialista, que consideran que Diana Morant no está dando la talla, que no está consiguiendo rentabilizar todo lo que debería la crisis que vive el PP de Mazón. Pues anda que si el PP de Valencia lo hiciera bien, y te cuento, la tal Diana Morant no, se quedaría en la D estaría? Y en la M, porque Mazón peor no la ha podido hacer y si resiste. Yo de las encuestas, estando Miguel aquí o cuando está Arturo Moreno, me callo, porque prefiero no opinar porque sabe mucho más ellos. Lo único que digo es que el PP es un partido con la rara habilidad de cuando va ganando, llegar a la campaña electoral y tirar por la borda la mayoría de votos, con lo cual no me fío. O sea, no solamente no me fío por la propia realidad de las encuestas, de la matemática sumisa que hay detrás de las encuestas, sino porque el PP es especialista en cargárselas. Carmen, ¿tú también crees que es especialista en cargárselas? A ver, lo que realmente extraña es que con un gobierno como este y un presidente que no dice una verdad ni de casualidad, que además está rodeado de corrupción, que incluso miente en Europa y que es capaz de decir una cosa aquí y otra, continúe en ese nivel de votos. Lo que ocurre es que muchos de los votos que pierde Sumar probablemente contribuyen a ampliar los votos del Partido Socialista, pero yo digo una vez más y sintiéndolo muchísimo que no me parece buena la labor de la oposición, que hay que reconocerle un mérito a Sánchez. En las situaciones peores sale a dar la cara, se mueve de un lado a otro, viaja, sonríe, engaña, dice vamos a ganar, y sin embargo los partidos de la oposición cogen un tema y al día siguiente lo han olvidado, cuando tendrían que estar una vez y otra vez y otra vez denunciando una serie de cuestiones. Y si dicen que aquí no tienen una acogida de prensa suficiente, tienen los partidos políticos suficiente personal en cada provincia y en cada autonomía para acudir. Deberían de ir cada día, si no cada día, por lo menos cada semana, las directivas de los partidos, no solo en Madrid, acudir a provincias a contar la realidad. Miren, esto no es como dice el señor Sánchez. Bueno, hoy vi en uno de los periódicos uno de esos chistes gráficos que con humor dicen más que lo que uno puede expresar, y es una gran floristería, encima pone Floristería La Paz, y el escaparate está lleno de armamento, de todo tipo de armamento, y al lado una frase: ¿por qué no dirán la verdad alguna vez y llaman a las cosas por su nombre? Bueno, pues lo que tienes que decir una y otra vez es que el señor Sánchez miente, que en Europa les dice una cosa y que no confiesa, que no puede llevar al Parlamento una decisión tan importante como es adherirse o no, que diga, sino que no se adhiere a lo que quiere Europa en la cuestión de defensa. Bueno, la encuesta sobre la Comunidad Valenciana es muy interesante, ¿no? Porque 225 víctimas después, lo que ves es que el Partido Popular empieza a recuperar, y eso tiene mucho que ver con lo que tiene enfrente del socialismo. Bueno, con dos cosas, ¿no? Que la gente entiende perfectamente que Mazón dimisión, vale, pero superado eso dice, oiga, pero el que está detrás, que es Sánchez, no es la solución y es el siguiente en responsabilidad. Y encima lo que tienes enfrente es a una Diana Morant, que es como poner, pues nada, es decir, que es imposible que la gente ni se identifique. Un cerito del alba. No, claro, entonces dice, pues para eso, esto por lo menos, mire, por lo menos han sacado presupuestos. Llevar la Moncloa a las autonomías. Claro. Y luego otro dato importante, ¿no? Fijaros que los partidos tradicionales, los dos en Valencia, el Partido Popular y el Partido Socialista, son los que bajan, y los que suben es Vox
y es Compromís, ¿no? Es decir, que eso vuelve a demostrarte que hay por segmentos, es decir, hay una gente mucho más... Es un tema que tiene que ver con la edad, hace poco lo comentaba Arturo, ¿no? Es decir, oiga, las personas mayores están más asentadas en los partidos tradicionales, el voto joven está asentado en partidos mucho más, vamos a llamarlo, disruptivos, ¿no? O que no tienen responsabilidad con la anterior. O sea, una persona joven lo que dice, vamos a ver, yo no tengo vivienda, el trabajo es precario, y estos partidos que son los que estaban en esos años en los que estaba haciéndome adulto, ¿qué han hecho? Con lo cual te vas a otras fórmulas, ¿no? Y luego, curioso, termino esto, perdona, nada más curioso en Valencia, donde el Partido Popular tiene un 9,5 que no es una cifra mala, ¿no? Que es mala, 9,5 de voto que se traslada a Vox, y tiene dentro de los que afirman votar al Partido Popular, hay casi un 23, 24, es decir, casi un 25% de personas que están dudosas, ¿no? Lo cual significa que no están asentados los básicos del Partido Popular, pues por todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo del voto joven diría que hay un matiz que me parece, no sé si es verdad, pero a mí me parece que es verdad, que es un voto menos sectario. Es decir, así como la gente de cierta edad, y en la cual claramente me incluyo, pues si es del PP, es del PP, si es del PSOE, es del PSOE. Y hombre, pueden modificar, pero muy pocas veces, porque la gente joven le importa un carajo las siglas, ¿eh? O sea, me parece interesante lo que dice este, me voy para aquí, me parece interesante lo que dice otro. O sea, son capaces de ir de un extremo al otro sin ningún problema, porque lo que buscan es otro tipo de cosas. Además de que cuando yo pulso a veces, y tengo la sensación de que la ideología les estorba. O sea, es gente que el tema de las ideologías les molesta. No entienden que tú funciones por ideologías, entienden que tú funciones por resultados. Es decir, tú consigues que haya vivienda, pues la ideología no me la cuentes. Has resuelto el tema de la vivienda. Y si no lo resuelves, ya me puedes contar a mí lo que quieras, que no me interesas nada. Y eso creo que es clave. Y después un matiz. Tengo la sensación, y en eso creo que coincidirá Carmen también conmigo, que es mucho más la oposición que hace la prensa, sobre todo alguna, que la que hacen los partidos políticos que están en la oposición. Pero muchísimo más, vamos, o sea, lo que no sueltan la presa y siguen día a día y tal. Y otra cosa que comentando con gente me dicen es que, claro, ¿qué propone el PP de armamento? Dices, no, propone que se vaya Sánchez. Ah, vale, ¿no? Es decir, propuestas positivas, probablemente Vox las tiene, probablemente el PP las tiene, pero no sé dónde las tiene, las debe tener muy escondidas. Porque, y eso yo lo he recordado bastantes veces, ¿eh? Época de Pedro Sánchez, no, época de un tal Felipe González. Había unos debates en televisión donde aparecía, en aquel momento no existía más que el PP y estos y Izquierda Unida, aparecía gente del PP especialista en sanidad, especialista en educación, especialista en no sé qué, que te machacaban un debate. Y además no es que aparecieran una vez, ¿eh? Y algunos no eran precisamente muy afortunados. Aparecía la famosa alcaldesa de Marbella, que ya me dirás de PP que tiene, pero ¿cómo se llama? Celia Villalobos, ¿no? De Málaga. Sí. Pero de Málaga, perdón. Pero Celia estaba continuamente en todos los sitios, continuamente en todos los sitios, en programas, en tal, y además no hablando del PP general, sino sectoralizado. Eso no existe ahora. Carmen. Es que yo no lo digo solo porque sea mi convencimiento personal, es que te lo dice la gente en la calle. Y la gente, cuando sabe que estás en una televisión, te dicen, por favor, ¿qué es lo que está haciendo la oposición? ¿Cómo es posible que no caiga? Pues no cae porque efectivamente no se hace ese trabajo de campo, esa lucha que mantienen algunos medios de comunicación, hablan cualquier tontería, sale a decir cucagamarra, no sé qué, el otro, frases hechas de las cuales la gente está ya harta. En los partidos hay que trabajar, hay que moverse, hay que acudir a las calles, hay que transmitir la realidad. Y ha dicho un dato muy importante, Alba, y es que esas encuestas se hicieron después del pacto. Luego también hay que aprender de esa lección y no hacer caso, que el PP tontamente lo hace, y a veces también Vox en una pelea demasiado fuerte contra el Partido Popular, de aquellos que, como cantos de sirena, dicen todos los días, pero ¿cómo pacta el PP con Vox? Oiga, grite usted cada día, ¿por qué pacta
el gobierno con Bildu, porque pata con Junts, con un prófugo, y está mandando en España y cambiando nuestras leyes y nuestra situación. Luego, la realidad es esa. Hay otro dato más que acabáis de dar. El diario El Español, que siempre le pegan muy fuerte a Vox y critica la unión del Partido Popular con Vox, hoy no se atreve a decir que el PP ganaría con la suma de Vox, y dice el PP con la abstención de Vox. No sería necesario que llegaran a un pacto. Por cierto, hablando de pactos y precisamente de lo que mencionaba Carmen, este fin de semana el presidente del Gobierno, en un acto del Partido Socialista, ha calificado el pacto de los de Mazón con los de Abascal en la Comunidad Valenciana de pacto del Ventorro, en referencia a ese restaurante en el que estuvo comiendo Mazón el 29 de octubre. Pero hacen bien, pelea. Y se ha firmado y se ha dado a conocer ese pacto entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, ese pacto del Ventorro, ¿no? Sabéis, el Ventorro es el restaurante en el que aparentemente, no sabemos a día de hoy, por desgracia para los valencianos y valencianas, si allí estuvo el presidente Mazón durante las horas más aciagas y más dramáticas de la Dana de Valencia del pasado mes de octubre del año 2024. Un pacto, el pacto del Ventorro, que lo que hace es unir la negligencia de Mazón con el negacionismo de Abascal y que Feijóo quiere ampliar a todo el territorio de nuestro país. Imagen en directo de José Antonio Fuster en la rueda de prensa habitual de Vox, que esta misma mañana ha comenzado precisamente con esa crítica en torno al plan hidrológico nacional y ahora mismo se encuentra criticando las cesiones de poder del presidente del Gobierno para mantenerse precisamente al frente de la Moncloa. O se pacta con ellos en Bruselas. No, no se puede. El PSOE ha asaltado y parasitado todas las instituciones, muchas de ellas con sus aliados separatistas y otras pues con la inestimable colaboración del Partido Popular, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, la Junta Electoral Central, Radio y Televisión Española, las comisiones de Congreso y Senado. En fin, Vox seguirá peleando por construir una alternativa. Vox seguirá siendo una oposición frontal a este gobierno y a todas sus políticas. Estamos obligados a ofrecer a los españoles una alternativa a este gobierno corrupto, pero también a todas sus políticas que son malas para España y para los españoles. A todas sus políticas. Y un comentario más, yo no sé si alguno de ustedes estuvo en la marcha ayer por la vida en Madrid. Estuvimos unos cuantos diputados de Vox, estuvimos a título personal, por supuesto, también estuvo la portavoz nacional de Familia, estuve yo, también portavoz nacional, pero también portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, presidente de Vox Madrid, y bueno, nos hubiera gustado que hubiera habido, desde luego, más diputados también del Partido Popular, pero bueno, eso ya es, cada uno está claro que juega a lo que quiere jugar. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta bien intencionada y encantadora de esas que se suelen hacerme para dar respuesta. Veo por las miradas que no va a haber respuesta, digo preguntas bien intencionadas. Bien. Buenos días, portavoz. Muy buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Me alegra. Tras el acuerdo, tras el pacto alcanzado la semana pasada en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, me gustaría saber si ha habido algún tipo de avance o si va a haber algún tipo de avance a lo largo de esta semana en el resto de regiones, especialmente en Aragón y en Murcia, en donde parece que hay una mayor predisposición al acuerdo. Muchas gracias. Bueno, el acuerdo sabe que se está negociando ahora mismo, el acuerdo de presupuestos. Lo que se acordó era la posibilidad de abrir una negociación para presupuestos. En Aragón, pues complicado, es porque ellos ya saben exactamente lo que tienen que hacer, saben lo que queremos. Queremos una declaración contundente antes de sentarnos en una mesa de negociación de presupuestos para denunciar pues, el desastre del Pacto Verde, que también está incluido en lo primero que les he dicho sobre el agua. En Murcia está complicado. En Murcia está complicado porque, claro, si uno se dedica a salir, como ha salido el Partido Popular, a decir que van a impulsar la educación en la cultura islámica y en la religión musulmana, pues ya empezamos a tener un cierto problema. Es decir, va a estar complicada la cosa. Pero bueno, nosotros no desesperamos.
tendrán que hacer algo, desde luego, contundente, muy contundente, para poder, si quieren, que nos sentemos a una mesa a negociar presupuestos. Pero vamos, por ese camino vamos mal, muy mal. Yo no vemos ahora mismo ganas en Extremadura, tampoco vemos muchas ganas en Baleares, no vemos ninguna gana en Castilla y León. En Aragón tenemos alguna que otra duda. Es decir, ahora mismo el Partido Popular está bastante desubicado. Pero ya saben lo que... Nosotros es muy sencillo lo que queremos. Tirado. Una declaración contundente contra las políticas migratorias y contra el Pacto Verde. Y a partir de ahí nos sentamos, porque esas son las cosas que evidentemente no podemos negociar. Una declaración contundente, en la que alguien diga, oye, vamos a hacer por todos los cauces legales y políticos, vamos a oponernos a esta tiranía de la política migratoria que nos arruina y de la política del Pacto Verde que está destruyendo poquito a poco España. Pues ya saben. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos vamos precisamente con Alberto Núñez Feijóo en estos momentos, asegurando que el Partido Popular está construyendo una alternativa real a Sánchez. Así. O una amenaza se va por donde ha venido y libre, porque no queremos ni el aplauso de los que dañan a nuestra nación desde dentro, ni la palmadita en la espalda de quien la puede perjudicar desde fuera. Nuestros aliados son los españoles. El Partido Popular, y entro en la séptima consideración, siempre se le exige más que a los demás. Y habrá quien crea que nos exija más a nosotros es injusto. Pues no. A mí me parece bien, porque España necesita un futuro con mayores exigencias, con más nivel, con más metas y con metas más altas. Y entro en la penúltima consideración. Y como referencia del futuro que necesita este país, os aseguro que en estos 3 años he comprobado que somos el rival a batir por parte de todos, de izquierda a derecha. Pues yo digo, lo asumimos con orgullo y probablemente por todo ello el gobierno quiere controlar todas las instituciones del Estado, y digo todas. Quiere controlar las empresas privadas, quiere controlar los medios de comunicación y todo lo que se publica. Tiene a un Consejo de Ministros solo dedicado a confrontar con cualquier político del Partido Popular. Incluso Vox nos ataca muchas veces más que el propio gobierno. Y pese a todo, ¿sabéis qué pasa? Y entro en la última consideración. Lo que pasa es que somos el primer partido de España y, por tanto, tenemos todas estas dificultades y todas estas capacidades y oportunidades. Mirad, se pasan la vida desde fuera... Se pasan la vida desde fuera diciéndonos que es lo que tiene que hacer el PP. Oye, yo no seré quien le diga lo que tienen que hacer los demás. En fin, tono victimista comentábamos en la mesa del Partido Popular, ¿no, Carmen? Claro, es que cuando acabas de escuchar a un presidente que ante los suyos dice y el pacto del Ventorro, y fíjense, pues tienes que a ese presidente ponerlo en su sitio y decir, y su pacto, y usted a dónde manda Cerdán, y usted se va al extranjero, y usted le paga a un señor de fuera para que negocie en nombre del Estado español, y decirlo con tono fuerte, con tono convincente, cuando además las encuestas te están demostrando que, desde luego, si quieres cambiar o si queremos cambiar el gobierno en este país, tienen que sumar, y perdón por la alusión a sumar, pero quiere decir sumar, no hay más remedio entre PP y Vox. Pues saca lo positivo, di lo positivo y di a todas horas que ese señor que está acusando ese pacto del Ventorro y llamándoles asesinos, ese señor tuvo parado al ejército, no dejó intervenir ni ayudar en el momento de la gana, y luego tuvo el valor de escaparse dejando al rey solo cuando iban en contra de él, y además decir, si necesitan algo que me lo pidan.
Pues esas cosas hay que estarlas recordando cada día y no permitir, como pasa ahora con el tema de las residencias en Madrid. Pero si el mando único lo tomó tras el decreto, lo tomó el gobierno central. Si el ejército entró en las residencias, pero es que no saben defenderse. Francas. Sí, no, muy rápido, porque yo entre actividad política y comentarista político llevo 30 y pico años en esta batalla. Y muchas veces me he planteado qué ventaja tiene ir con el discurso escrito. No lo acabo de entender. Supongo que Miguel me diría que tiene ventajas para que hay que ir preparado, pero yo creo que no tiene ninguna. Que tienes que responder lo que está pasando delante. Claro. Y en el Congreso no hay que llevar un puñetero papel. O sea, con lo que te dice, con lo que dice hay que atacar, porque si no, hablas de otra cosa pero es una cosa que no me ha hecho caso nunca nadie, ¿eh? Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y como cada mes vemos cómo la factura de la luz sigue aumentando. Para muchas familias y jubilados estos costes son una preocupación constante, pero hay una alternativa que les permite acceder a energía renovable y garantizar un ahorro estable. Con autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, usted puede participar en un parque solar, generar su propia electricidad y almacenarla para su consumo. Esto le va a permitir evitar las constantes subidas de precio y convertirse en dueño de su propia energía. Si desea información detallada sobre cómo beneficiarse de esta solución, visiten www.comunidadsolar.es o también pueden llamar a este teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 980 28 12. Repito, 980 28 12. Tarde ya estamos de vuelta en Dando Caña. Antes de seguir con la información del día, con los diferentes debates que centran la actualidad, nos vamos con las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a ir atrás en el tiempo, concretamente hasta 1981, porque es cuando se aprobó la ley del divorcio, ¿no? Pues en ese año hubo cerca de 9.000 divorcios contabilizados. Aún no tenemos la cifra exacta. Pues bien, es que recientemente los órganos judiciales de toda España han registrado que el pasado año, tenemos ya los datos de divorcios y separaciones no es del pasado año, salen las del 2023, 95.650 demandas de disolución matrimonial, un 3,6% más que en el año 2023. Corrijo porque me he vuelto a equivocar. Sí. Estamos hablando de las del 2024 y yo quería hacer la comparativa con las del 2023. Y estos datos son recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí en los datos, Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares han registrado las tasas de demandas más altas porque por cada 100.000 habitantes y se sitúan por encima de la media nacional, como ven en sus pantallas, que fue de 199. Claro, estos datos también van acorde un poco a los del 2022, que cada año los años pues van un poco variando, pero con muy poco margen. Y aquí destaca sobre todo las demandas de divorcio consensuadas, que ha habido 55.146 que experimentaron un incremento anual del 4,4% y los divorcios no consensuados 37.080 crecieron un 2,8%. La diferencia es que hay una palabra común entre la pareja, digamos, que son los consensuados y los no consensuados, que luego muchos de ellos llegan a pleito. Y lo que sí que ha habido es una disminución de las separaciones matrimoniales registradas en el año 2024. Ha habido no consensuadas un 3,2% y las consensuadas apenas un 0,6%. Y luego las nulidades sí que han ido creciendo, que fueron de 63, un 23,5% más que en el año anterior, que es el 2023, en el que se sumaron 51. Claro, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron de 23.000. Entonces, que estamos viendo que según la aprobación de la ley del divorcio, los datos son muy parecidos estos a los del año 2022 y que han sumado correspondientes por el año 2023, y esto llega a sacar pues un abanico de conclusiones de la situación actual. Podemos hablar antropológicamente, podemos hablar de cómo la situación de la sociedad, de cómo se le da la importancia al matrimonio, la importancia que ello requiere, y cómo también podemos hablar de si realmente, en este caso vamos a hablar de España, está preparado para que la gente, y se les puede permitir, entre comillas digo, que la gente pueda dar ese paso de casarse. También sobre todo por las políticas sociales que está viendo en estos últimos años. Entonces, que el dato es que ha aumentado un 3,6% las rupturas en España. ¿Y las bodas? No.
Las bodas disminuyeron. Bueno, las civiles aumentaron. Aumentaron las civiles. Sí. Claro que aún así, pues estamos viendo, la gente se sigue casando, pero las rupturas al paso del tiempo pues siguen aumentando. Que pues, evidentemente se puede valorar por muchos aspectos. Y yo, sobre todo, me gustaría, si podéis hacer una evaluación, si no, no pasa nada, a la hora de hablar de cómo España se está preparando, sobre todo, no solo a lo mejor para el tema del matrimonio, sino luego además las políticas sociales para poder mantener una familia, que eso está siendo mucho más complicado. Claro. A ver, yo no sé si la primera, lo que englobaríamos dentro del mundo woke, si aquí cabe meter esa palabra, creo que es más reciente que lo que digo yo, pero el primer intento de desajuste del tema social a través de la familia es muy fácil. Es separar el amor del compromiso. Cuando tú separas el amor del compromiso dándole temporalidad al amor y quitando el compromiso, el matrimonio dura lo que queramos. Y cada día habrá más, se disolverán más y cada día habrá menos. Porque si es una convivencia temporal, ¿para qué puñeta quiero yo complicarme la vida con papeles, con historias, con juzgados, con abogados y con el sun corda? Ya está. O sea, esa fue la primera gran batalla que consiguieron. Y eso ha entrado directamente. La gente entiende que el amor a una persona es un tema temporal. Pues nada, como es un tema temporal, pues estamos ante otra cosa. No estamos ante la filosofía del matrimonio, que es un tema no temporal. Y a partir de ahí, ya... ¿Cómo se titula tu sección? Crónicas de manicomio. Yo creo que esto más que crónica de manicomio es crónica de la realidad, ¿no? Es una realidad tremenda. Y que además, también en los últimos años hemos visto cómo ha ido cambiando un poco la variación, en el sentido de que cada vez se retrasa más el compromiso. Claro. Y muchos de ellos, oye, pues también yo lo veo lícito en el sentido de que si tú vas a dar ese paso de compromiso al matrimonio y por cualquier cosa, porque eso ya se tendrá, mucha gente decide primero convivir para ver un poco cómo va y luego dar ese paso al compromiso. Pero claro, esto se va retrasando porque uno puede ser por muchas faltas, problemas sociales, economía, un poco de... Pero se supone que si se retrasa es porque la gente es menos inconsciente que antes, que sin nada se apuntaba a un matrimonio. Con lo cual se supondría que ahora mismo los matrimonios tendrían que ser mucho más estables, puesto que la gente dedica 20 años a pensar con quién puñeta se casa. Y a veces es la misma que estaba antes 20 años, ya se han dado cuenta. Con lo cual, por ahí el argumento no va. El argumento va que siempre es temporal, que no, el compromiso no existe, que de la misma manera que no educamos a la gente en el esfuerzo, no educamos en el compromiso. Y entonces, claro, si no hay compromiso, ¿de qué me cuenta usted? Aguanto lo que tengo que aguantar y después me apunto a lo que me tengo que apuntar, que es temporal. Pienso que es más fácil. Tal vez es que aumentan los consensos, por lo menos que no se tiren trastos a la cabeza, ¿no? Que haya una madurez en esa... Por las comunidades autónomas deben ser todos noruegos, porque vamos, Canarias y tal, desgraciadamente los divorcios suelen ser temas muy, muy complicados. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Nos traemos un pasajero que ha decidido, este sí que ha dado un paso, pero ante la justicia, porque van a ver en sus pantallas como unos hechos que ocurrieron en el año 2021, ¿vale? Un pasajero iba a tomar un vuelo y lo que ha decidido es, él es no binario y va a demandar a Ryanair por 4.200 libras porque el sitio web de la aerolínea no proporcionó el título de género neutro para una reserva de vuelo. Pues el cliente estaba utilizando el sitio web de Ryanair para reservar un billete de ida y vuelta de Berlín a Gran Canaria. Entonces, a la hora de las preferencias, cuando te preguntan tu aspecto, digamos, sexo, género, yo ya involucro todo en la batidora woke, porque claro, si este se ha sentido ofendido, a ver si nosotros vamos a recibir una demanda, Alba. Es bastante complicado. Entonces se dio cuenta de que a la hora de elegir, pues no le dio la opción de, solo le daba el señor o señora o señorita, claro, entonces no quedó claro si continuaba con la reserva como él pretendía. Entonces Ryanair en un primer momento se negó a llegar a un acuerdo extrajudicial y ahora la demanda va a ser vista por el Tribunal Estatal de Berlín, porque además de la indemnización, el cliente lo que está
pidiendo es que la aerolínea modifique en su plataforma las diferentes opciones que da a los pasajeros a la hora de comprar un vuelo. Y claro, hemos visto la portada del Daily Mail y dice que se ha puesto en contacto con Ryanair para solicitar comentarios, pero no ha tenido al respecto. Conociendo un poco las últimas políticas de Ryanair, que ya hemos visto al subpresidente cuando vino a Madrid, no sabemos si va a hacer esta petición o cómo va a llegar a los juzgados, si va a llegar con pancartas de la cara de algún ministro, de la propia persona. Y claro, luego en 2019... el organismo que regula todo el sistema de aviación hizo una política, una guía para que las aerolíneas pudieran seguirlas pues, para estos casos, que si alguien se considera no binario, pues que lo actualicen. Pero claro, esto era voluntario. En este caso, Ryanair no hizo caso omiso a este procedimiento a la hora de reservar los vuelos. Pero bueno, estamos viendo hasta dónde hemos llegado ahora para saber, y en este caso hay una demanda de por medio. Que cualquier otro pasajero podremos protestar de que le den un sitio especial. ¿Por qué va a tener un sitio? Eso sí que es crónica de locos. Bueno, esto nos huele a lo de siempre, ¿no? Es decir, a ver si sacamos unos cuartillos, porque además vamos a ver, es que si además la aerolínea, ¿qué va a hacer? Va a tener... ¿Cuántas categorías hay ahora mismo? Hay 8, 12, o sea, es inabarcable. Depende. Pero es que puede haber una 13 que no esté en las 12. Y 25. Los 4.000. Y 25, depende. Creo que da para, pues eso, para un comentario y de manicomio Es que, claro, absoluto. Ya un está. señor que por su volumen, pues dices que me dieron un asiento que no podía entrar en ese asiento. Pero, ¿cuál es la diferencia física para el asiento a la que se agarra este señor? Porque además, a un no binario, ¿cómo se le trata? O sea, si no se le puede tratar señor Claro. o señora, Bueno, pasajero, un no binario señores. es Pasajero, No, no pero sé. pasajero ya es Pasajera. masculino. Y es como un no binario. No se identifica ni con un género ni con otro. Es más, puede tener momentos fluidos en los que va alternando. Claro, el tratamiento sería siempre un elemento jurídico de bronca, ¿no? O sea, no han tratado como... Pero ¿cómo le tratamos? Hay un refrán gallego un poco fuerte, pero que dice mucho, si lo entendéis. Mal lleváis a zorra cando anda os grilos. Es decir, que ¿cómo podemos estar con cuestiones como esta cuando, bueno, pues tenemos la guerra ahí al lado, tenemos un presidente que ahora quiere irse a China y como siempre es el adelantado de Europa, que hace, en fin. La realidad. Haces muy bien Lo que a mí sacar sí que esto. me trae esperanza, sobre todo es la inocencia de los niños. El color verde que llevamos hoy 3 en la mesa. Hombre, pues mira, eso es una cosa. Bueno, y luego, verde turquesa el tuyo. Disculpa. yo es que ya sabes que los hombres los apellidos de los Sí, lo colores sé. tampoco los manejamos, que te voy a contar. Pero bueno, la esperanza de los niños y toda su inocencia y más a la hora de transmitir y vivir la fe. Porque os he traído un audio de una niña que yo tenía apuntado de hace varios días, pero he dicho, oye, pues es momento, hoy lunes, ¿no? Que las cosas están un poquito más espesas y a todos nos cuesta la semana, un audio de una niña que habla con Jesucristo. ¿Ah, sí? Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. No sé todo sobre ti, todo. Y me encanta religión. Y quiero ser amiga tuya, también voy a catequesis, me voy a hacer la comunión. Tú. Super besos, super besos. Este es el audio de una compañera de Espejo Público, una redactora, pues su hija le cogió el teléfono y tenía Jesús Papa, entre comillas, porque era un periodista sobre la información religiosa, y en este caso de la situación actual del Papa Francisco. Pues bien, la niña cuando le cogió el teléfono pensó que estaba hablando con el mismo Jesucristo. Entonces estamos viendo la pasión que tiene a la hora de transmitir pues esa inocencia, esa fe y sobre todo lo ilusionada que se queda. Ahora, ojalá yo pudiese hablar porque le preguntaría muchísimas cosas, la verdad. Pues Gaby, gracias por estas crónicas. Oye, que ya de lo hago, Manicomio. solo que es más, digamos, espiritual. Gracias, Gaby, por vosotros. terminar así tus crónicas de Manicomio además. Bueno, noticia que publica hoy el diario El Confidencial sobre ese viaje de José Luis Ábalos con Andrea, hasta la que hace unos pocos días era su pareja, a Colombia para hacer negocios, antes de que el propio
Sánchez le incluyese en las listas generales de cara al año 2023. Durante este viaje, cuenta este periódico, Koldo cubrió algunos gastos con tarjeta y efectivo. Posteriormente, además, transfirió dinero a los hijos de Ábalos y también a la propia Andrea, lo que levantó sospechas de su papel. 6 meses después, como decimos, el PSOE lo rehabilitó políticamente y estas fotografías fueron captadas ese 11 de diciembre del año 2022 en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, después de ese viaje de Ábalos y sus acompañantes a España en un vuelo de Iberia procedente de Bogotá. Los 3 habían despegado de Madrid a Colombia 8 días antes. La UCO ya había alertado de ese viaje en uno de los primeros informes del caso Koldo, pero omitió el viaje de Andrea y admitió además que desconocía las razones del desplazamiento. El nombre de Andrea está en los titulares de estos últimos días y este fin de semana, concretamente en el de Artículo 14, porque con ella han podido hablar desde este periódico. Ha roto su silencio asegurando que le han llegado amenazas e insultos, pero ha podido también profundizar un poco más en el tipo de relación y en lo que conocía o no conocía a Koldo. Ha negado rotundamente que le haya pagado alguna vez algo. Dice: soy yo quien me paga mis gastos, cosa que siempre voy a poder demostrar. Koldo nunca me dio en nada que tenga que ver conmigo. Estoy quedando como una mantenida, lamenta. Los pagos referidos en los mensajes entre Ábalos y Koldo los enmarca en favores o regalos de 2 personas que mantienen una relación amorosa. No soy capaz de recordar, dice, si hace años Koldo me pagó algún taxi, pero vamos, que sería lo más normal del mundo siendo pareja de José, porque ya arreglaríamos las cuentas en otro momento. A José Luis además le he regalado también viajes, un ordenador, ropa, los regalos de los hijos por el Día del Padre, lo normal en una relación de pareja. Asegura Andrea también que han roto porque una relación es imposible de mantener en los términos actuales. También se le ha preguntado si en algún momento pues había mantenido algún tipo de relación o había coincidido con Víctor de Aldama, lo cual ha negado. Incluso avisa o cuenta también a Artículo 14 como el propio José Luis Ábalos sospechaba de Koldo, porque el que se fuera su asesor no dejaba de venir a Madrid cuando ya no era su asesor y no sabían por qué motivo. Dice Andrea que eso es algo que a José Luis le mosqueaba. Carmen. La verdad es que parece increíble todo esto y que un presidente diga lo que se le ocurra para atacar a los demás y que no haya quien como él, entonces ya que él no contesta a las preguntas en el Congreso, pues le griten: ¿cómo vamos a confiar en un gobierno, ni en un ministro del gobierno? Es que me perdone, no tenía tiempo para trabajar para el ministerio, solo para sacar del ministerio prebendas y colocar a sus amigas, porque no era ni una, ni 2, ni 3. Ahora, desde luego, vamos a creer que Ábalos es Superman, pero claro, el señor presidente no le veía la capa ni los vuelos, ni se enteraba de los viajes que hacía su ministro, cómo controla a los ministros. La verdad es que a quien tienen que apuntar es al presidente del gobierno, que es el que nos ha creado un gobierno del que nos sentimos avergonzadas. Es que es escandaloso que paguemos con dinero público las amistades especiales del señor Ábalos. Miguel. Bueno, lo de Koldo, Ábalos, Aldama, si es que esto hay que cogerse ya un mapa, porque ya estamos desconcertados y perdidos, ¿no? De repente lo mismo aparece una finca que un día vale 2 millones de euros y al día siguiente el precio real, porque alguien se ha equivocado en la UCO, vale 750 euros. A las novias que van apareciendo, o los hijos que pedían el dinero, pedían la paga, pedían el dinero a Koldo, que se lo facilitaba por instrucciones de este señor, ¿no? de Ábalos, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, es una parte que vamos a llegar a un momento de insensibilización. O sea, es tal la cantidad de pequeños escándalos, de pícaros... No puedes dejar que se olviden. Claro, pero eso es... Y no puedes dejar que no nos importe. Pero llega un momento Yo en que... soy oposición y tengo al presidente enfrente. Digo, cállese usted. ¿Y Ábalos qué?
¿Qué me dice usted de Koldo? Se lo dices una vez y otra vez y otra vez. El tema es que no solo tenemos Koldo, es decir, en ese lado. Claro, bueno, dije esos dos el como... Tito Berni, el no sé qué, los seres, las vueltas, las venidas del Tribunal Constitucional. ¿Tito Berni se acuerda alguien de Tito Berni? Claro, pero Tito Berni era encima, no voy a decir peor, pero era en ese mismo ya no hablan. show porque era en la pandemia, de tíos en además. calzoncillos, camisetas de estas Ocean, cocaína y unas pochis sacadas de cualquier sitio. Y alguna muy bien colocado ahora salían las listas de Tito Berni cuando iban a... O sea que, pero fíjate que yo me vuelvo a la época, a veces me sale mal, pero creo que en eso es mucho mejor. La época de Pedro Sánchez, no. La época de Aznar era, tú metías, qué sé yo, pues no solamente Roldán, sino la Cruz Roja. Pero el ataque era a la Cruz Roja, váyase señor González. Claro. Era Roldán, váyase señor González. Claro. Era tal, váyase señor González. O sea, estaba identificado el padre del problema, o al menos el responsable, de la manera que fuera, por no hacer o por dejar de hacer, pero era el responsable. Y de hecho iban cayendo piezas alrededor, sí que había una diferencia. Ahí además dimitían o los echaban. Aquí ni eso, ni eso. Pero es claro, o sea, el váyase o como se llame Pedro Sánchez aparece muy poco. O sea, estamos claro, diríamos, las minas esas que explicó Antonio Burgueño al principio de la legislatura diciendo que Pedro Sánchez estaba pisando sobre minas, no solamente le caen al resto, sino que van explotando pequeñitas, pero la mina gorda no la toca nadie. Entonces, es inconcebible. Yo no sé el que lo resuelva, porque no sé más de los que hay, pero que tanto cerebrito en tanto partido político, con tanta experiencia, no sea capaz de buscar una estrategia, no para inventarse algo, sino simplemente para no dejarnos completamente desprotegidos a todos los ciudadanos, no lo entiendo. Es que lo acabamos de ver, y así como lo hemos visto ahora, lo vemos mañana, pasado, el día anterior, aprovechando sus viajes al extranjero, hablando como si no ocurriera nada. Quieras que no, eso cunde. La gente, muchísima, dirá, pues no son las cosas como se están contando, pues será efectivamente prensa enemiga, pues serán bulos. No, a los personajes hay que colocarlos en su sitio. Sí, o sea, además aquí la pregunta del millón es, vamos a ver, Ábalos, ¿por qué lo echa? ¿Por qué lo echa del paraíso de Sánchez? ¿Y pero por qué luego lo mete en las listas electorales? O antes, mucho antes, lo vuelve a traer bueno, obviamente, seguramente buscando protección jurídica, ¿no? Con el fuero. Es decir, es que no hay otra explicación. Pero mira, pero la protección la querría Ábalos. No la querría Pedro Sánchez. Bueno, o sea, Sánchez, o darle algún mecanismo para que estuviera más controlado. Claro, si Sánchez acepta eso, es porque hay algo que el otro le puede hacer que si no lo haría. Un personaje de esas características no se mueve por los aeropuertos, no se mueve por un país como España sin que nadie se dé cuenta, es decir, porque lo vas identificando. Y estas historias de estas compañías, estas chicas, esto no sé qué, eso deja huella. Eso lo ve todo el mundo. Pero ¿cómo? Si se fue cuando fue en viajes oficiales. O sea, yo como española me siento disminuida que alguien represente a mi país en el extranjero, siendo una persona pagada por el ministro, y no quiero llamarle otro nombre. Pues eso, el presidente es absolutamente responsable, porque no sabe a dónde van sus ministros, qué objeto tienen sus viajes, quiénes son los que le acompañan. Pero es que en el caso del mismo hay algo tan ridículo que hasta parece tonto. Cuando empezó a salir Aldama y saca a la luz pública una fotografía en la que está, pero muy cogido y muy cariñoso con el presidente del gobierno, y es en un acto cerrado, en un sitio que no es público, que era en un sitio propio del PSOE, en un congreso, y enseguida, muy rápido, sale el Partido Socialista en sus redes sociales a decir, ¿eso qué importancia tiene? El presidente se fotografía 40.000 veces con 40.000 personas, eso no quiere decir nada. Pero cuando ahora Aldama, aunque no lo haya demostrado todo, pero ha demostrado que muchas cosas son ciertas, ha demostrado cómo entraba como perico por su casa en los ministerios y no solo en el de Ábalos, y también en comunidades, pues yo soy PP, de verdad lo digo, voy al Congreso con la foto con Aldama.
y se las saco cada día. Dígame, explíqueme esto, explíquelo. Y entonces la gente creería, esto es de verdad, no se le pasa porque sea el presidente, pero es que le estamos pasando todo. Y luego permitimos que en sus grupos, con la gente pagada por él, porque todos los que están en esas reuniones es gente que vive de los beneficios que él le proporciona y por lo tanto aplauden. Pero esa es la imagen que se le da a los ciudadanos. Muy importantes las declaraciones que esta misma mañana ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo en el que ha participado acerca de Zapatero. Como estarán viendo, el expresidente Zapatero está en todas las maniobras que llevan a España al abismo internacional, a pactos envenenados con narcodictadores y tiranos, a enfrentarnos a nuestros socios históricos, asesorando y marcando el camino al presidente Sánchez, hablando por todo el mundo en nombre de nuestro país en público y en privado, buscando sus propios intereses. Sus niñas... Claro, es que al final lo que estamos viendo es como Zapatero también ha girado a ese lobby de China, que hace años era Venezuela, Claro, y por ahora fin es estamos China. viendo también, es cierto, algún dirigente político que lo pone encima de la mesa y el foco en ese Ya lo hemos comentado, está abriendo mercados, está diversificando. Es decir, el mercado venezolano ya es maduro, ya es una historia recurrente, y ahora abre China, que es un mercado infinitamente más grande, que no se acaba nunca, y donde seguramente, si no es, que yo creo que sí lo es, Sánchez puede que sea el presidente europeo que más veces ha ido a China en menos tiempo, ¿no? Perdona. Y ahora de repente España ha encontrado en China como... La presidenta de la comisión acaba de estar en la India y entonces él va a China. Este es un tema tan importante que efectivamente Feijóo hoy tenía que estar hablando de eso y no la presidenta, la presidenta de la Comunidad de Madrid también, Pero ¿quién le va a hacer luego un papel todos los a Feijóo palos sobre le caen China? a ¿Quién ella. se lo va a hacer? Es que una de las cosas hay más mil- graves... No, claro que hay 1000, pero una cosa es que haya 1000 y otra cosa es que tengan el acceso y que hagan el papel y que lo reciba y que se convierta en portavoz. Es decir, al final los partidos se han convertido en unos aparatos, es decir, cuando hablamos Claro. del establishment, también en los Que se partidos callan. políticos, es decir, y la mediocridad crea siempre tendencia. Entonces, un partido político, los que están alrededor, y también un presidente que se deja, es decir, pues al final son una guardia de corps que filtra perfectamente o hace todo el esfuerzo de filtrar lo que les interesa a sus intereses y lo que no les interesa a sus intereses, apartarlo. Es decir, entonces tener personas que tengan acceso, que toquen moqueta, que tengan acceso al líder, que le puedan ofrecer información, el mediocre piensa que eso me puede comprometer a mí, puesto que denota que a lo mejor no soy el mejor de la clase o que a lo mejor no tengo esa capacidad. ¿Y qué van haciendo? Van apartando. Eso lo hizo muy bien Mariano. Ya. En la época de Mariano la mediocridad era brutal la que estaba alrededor de Mariano. Mediocridad política y otras mediocridades. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo, efectivamente, el Partido Popular sobre el tema de China, ¿cuál es su postura? Más allá de decir que los es chinos, gravísimo. tal. ¿Pero cuál es? Pero el perdona, planteamiento? ¿qué va a hacer? O sea, que Europa, España, de repente da un giro internacional tan increíble que se va de Occidente, Estados Unidos no vale en este momento y me voy a China. Es que no es un país compartido único, es que hay libertad en la China. O sea, o la economía lo justifica todo, pero es que además, efectivamente, Zapatero es a través de lobbies, y lobbies que le interesan a ellos. Han sacado a la luz pública datos de lo que reciben sus hijas de una empresa china. Por tanto, si lo sabemos nosotros, lo sabe el Partido Popular. Pero si lo peor es Pero cambiar la dirección de las alianzas internacionales de un país, eso requiere decisiones, pero vamos, eso sí que son de Parlamento y consensadas y que hay que explicar a todos los españoles. O de repente una cosa es que luego hay gente que te dice, pobre gente, no, yo no Pero compro si te das los cuenta, chinos que me están invadiendo. Oiga, si es lo que quiere su presidente. Sí, lo peor de Sánchez es cada vez que va a China vuelve, no sé si volverá con muchos acuerdos comerciales, que creo que no, pero lo que vuelve es con una posición sobre un aspecto que le interesa a China,
para colarlo dentro de la Unión Europea y que casualmente somos los únicos que lo defendemos. Es decir, cuando la última vez que fue, recordar que toda Europa estaba con el tema de poner aranceles a los coches chinos que están invadiendo Así Europa. es. ¿Quién fue el único que se negó? Justo después de un viaje de Sánchez. Que es intolerable. Después de otro lo viaje que de hacen. Sánchez, somos los únicos que nos negamos a imponer cualquier tipo de traba a Huawei, que en el Parlamento en Europa estaba limitado, pues porque el follón del Pero software. las niñas de él tienen tratos Entonces, claro, con esa empresa. ahora, ¿cuál va a ser la conclusión? Cuando vuelva, ¿qué vamos a apoyar de China en contra del resto de la Unión Europea? Pero luego hay otra cosa. Francas, Solo última. ¿Cuál es el mejor amigo de Rusia? ¿Quién ha mantenido la situación de Putin? ¿China? Al revés. Justo voy a ir hoy ahí. Ahora mismo, a mí el tema de Huawei, el tema del Parlamento Europeo que han encontrado a gente que hacía esto, eso para mí es pecata minuta. O sea, incluso los coches eléctricos. El tema geoestratégico de fondo no tiene nada que ver con esto. Tremendo. El tema geoestratégico de fondo es que Estados Unidos tiene claro que su enemigo es China. Y en teoría, no es el enemigo de China, no es el enemigo de Estados Unidos solo, sino que es el enemigo de Estados Unidos y lo que se llamaría mundo occidental. Claro. Exactamente. Y es por eso que Estados Unidos está haciendo con Trump, y no sé si lo haría con otro, pero con Trump sí lo está haciendo, es separar a Rusia de China. Es decir, pacifiquemos con Rusia porque nuestro problema viene de China. Y hay que irle explicando a Rusia, que además es más directo el enemigo, que lo tiene de frontera para acabarlo de arreglar. Porque al fin y al cabo Estados Unidos tiene un malecito muy grande enorme, en cada lado. Con Europa Esos y no. con China. Con lo cual, todo lo que sea aislar, entre comillas, a China se vería bien visto en la geoestrategia de futuro. Y todo lo que sería abrir puertas y dejar entrar a China está mal visto en la estrategia de futuro, porque te conviertes en un satélito, lo que quieras, de China. Entonces, no sé exactamente a qué puñeta juega el presidente de gobierno, que no se da cuenta que es que esto le está situando. Pues me parece que se equivoca mucho. Hace daño. Por 4 duros, por mucho que te paguen dinero, son 4 duros, te estás metiendo en un berenjenal que no acaba bien. Porque Estados Unidos, la Unión Europea tardará en darse cuenta, porque como es Trump, si hubiera sido Biden ya estaría, pero como es Trump que es tan malo, pero tarde o temprano y como se pacifique lo de Ucrania, vamos, el giro geoestratégico dura una mañana. Perdona, no son los duros, es su vanidad. Con esa vanidad enorme que tiene, hoy él es el listo de Europa, porque si nos cierra las puertas Trump, yo me voy con China, que es lo que está haciendo, es el colmo. Última media hora, pero antes, una breve pausa de publicidad. Breve, ¿no? Ahora sí, recta final del programa y nos vamos con una información que ha estado publicando en estos últimos días Marian Vallejo, el diario ABC en exclusiva y que tiene que ver con los tratamientos oncológicos. Sí, así es, Alba. Vuelve a haber bastante lío en el sector sanitario, pero esta vez por esos tratamientos oncológicos. Tal y como estaba publicando ABC, varios oncólogos están denunciando presiones para no recetar fármacos contra el cáncer con un elevado precio para de esta forma poder ahorrar costes. Han presentado, de hecho, decenas de informes entre el año 2023 y el 2024 para acusar a Atris. Esta es una compañía presidida por Santiago Torres que ofrece a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión para ahorrar en costes. Cuando esta compañía es contratada por alguna aseguradora, los médicos deben pedir permiso al asesor para que autorice el tratamiento. Esto, según los oncólogos, ha pasado en DKV, Sanitas o Adeslas. En Sanitas, sin embargo, ya han asegurado que en su caso la última palabra del tratamiento la tienen los propios médicos y no esa compañía. Pero los argumentos están relacionados con el precio porque la mayoría de las alternativas tienen uno mucho más bajo. ABC ha recogido también hasta 10 testimonios de casos en los que esta compañía ha denegado tratamientos. Uno de ellos, por ejemplo, recoge que fue una paciente operada por cáncer gástrico que recibió quimioterapia, pero al producirse una progresión de esta enfermedad se le recomendó empezar con otro tratamiento. Desde Atris denegaron este último tratamiento alegando que no estaba en la ficha técnica. El oncólogo entonces demostró que sí que estaba y finalmente se aprobó. Pero aseguran que como esta hay muchos más casos donde la compañía alega que ese tratamiento no está en la ficha por su elevado coste. La cifra de ciudadanos con seguro privado en las que intermedia Atris asciende a 4 millones de personas y aquí es donde está el segundo punto de esta polémica porque si a alguno de estos pacientes se le denega el tratamiento no puede recurrir a la sanidad pública y de querer hacerlo tienen que esperar hasta un año para poder optar a ese cambio.
Gracias, Marín. Bueno, esas cosas ponen desde luego los pelos de punta y sobre todo cuando estamos hablando de algo tan grave como es la salud y sobre todo en casos de pacientes oncológicos que pues realmente es una situación muy complicada, ¿eh? Sí, si la sanidad pública funcionaba como funcionaba hace unos cuantos años, esos problemas disminuirían mucho, porque hace unos cuantos años tú preguntabas a cualquier persona de qué sanidad se fiaba más y no tenían ninguna duda, sobre todo en temas serios, en temas de un granito en la oreja no, pero en temas serios la gente se fiaba solo de la sanidad pública española. Véase cáncer, véase muchas cosas. Ahora cada vez menos. No porque sea mala ni buena, porque los médicos deben ser, en general son los mismos en un sitio que en otro, ¿eh? La inmensa mayoría, hasta que se lo cargue la ministra, de momento son los mismos en un sitio que en otro. La diferencia está en que la sanidad pública está colapsada. Y entonces, como te encuentras con unas listas de espera del copón, pues entonces no te puedes resolver el tema, porque si algo en sanidad hay dos tipos de sanidad, la preventiva y la no preventiva. La preventiva en este país la deben, no sé quién la realiza, porque las instituciones sanitarias de eso, como no sean anuncios, actúa muy poco. Y la otra, el tiempo no es que queme, es que quema muchísimo. Entonces, si tú vas, y yo aquí he contado de una persona que fue por un bultito aquí y le daban hora para revisar el bultito con un especialista, cuando, al desviarse aquella misma tarde por la enseñanza, por la sanidad privada, cuando le dieron hora para verle el especialista, ya le habían quitado el cáncer que tenía, porque si no estaría probablemente en otro barrio. Entonces el tiempo es clave, no te queda más remedio que ir a la privada. Después de pagar lo que se paga, que no está mal, pues entonces resulta que te nieguen un de esto, hombre, ahí igual tendría que entrar alguna cuestión más judicial, ¿eh? Juan Carlos Peinado, el magistrado que lidera la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, contra Begoña Gómez, ha participado en estos últimos días en un acto pues que estaba restringido al acceso escolar. OK Diario ha podido estar allí y sus declaraciones, las del magistrado Peinado, han causado bastante revuelo. Porque también he sido víctima de acoso y a lo mejor yo en su momento no lo sabía. Por suerte quizás lo superé porque a lo mejor dispongo y todavía me queda un poquito de fuerza de voluntad para enfrentarme ante situaciones de conflicto y ante situaciones difíciles. Y creo que hacer justicia es dar a cada uno lo que se merece. Y no siempre podemos dar a cada uno lo que se merece. Es cierto que tenemos un papel desagradable. Y veamos cuáles son los planes del Tribunal Constitucional, que ya adelanta The Objective esta misma mañana, que es como el Tribunal de Cándido Conde Pumpido pretende avalar la amnistía y ampliarla incluso al delito de malversación. Por lo que cuenta esta información, va a emitir su dictamen sobre la legalidad de esta controvertida ley de la amnistía durante el periodo de verano, aprovechando el periodo de las vacaciones y que muchos ciudadanos pues no están tan pendientes de las noticias ni de la actualidad. Conde Pumpido se lo han marcado además como una prioridad máxima pronunciarse en esos próximos meses y ha trasladado a su círculo más cercano que va a avalar que va a declarar como constitucional esa ley, va rechazando así los recursos planteados por el Partido Popular, también las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las diferentes comunidades autónomas y que esa decisión además va a allanar el camino al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña para concederle también la amnistía por ese delito de malversación. Miguel. Bueno, lo que estábamos hablando, no se puede dar carta de naturaleza a situaciones que son absolutamente irregulares y contra toda lógica. Es decir, volvemos a hablar del Tribunal Constitucional como el último garante, como un tribunal más de apelación y que al final es el que se acaba desmontando lo que los tribunales, que sí tienen competencia, puesto que el Tribunal Constitucional no pertenece al órgano judicial, pues delegitimando. Entonces, claro, eso lo único que fomenta o lo que crea es una mayor inseguridad jurídica. Es decir, que al final ya sabes que, y además en función de por dónde vayas, si tiene carga ideológica, pues evidentemente, y carga ideológica hacia un lado, vas a tener mucho más fácil en el Constitucional que te acaben al final pues desmontando lo que es una sentencia que ha pasado por
una instancia, 2 instancias e incluso por el Supremo. Sí, pero eso tiene... Una solución. No, bueno, tiene varias, pero yo creo que no es prudente lo que va a hacer el Constitucional, ¿eh? Y cuando eres imprudente metes la pata. Lo digo por lo siguiente. Primero, porque judicialmente el Supremo tiene un aguante hasta cierto punto. Y probablemente este punto lo sobrepasemos con eso. Por cierto, hace unos días ha salido una sentencia del Constitucional que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, que es la sentencia del secuestro de niños. ¿Os suena eso? La sentencia sobre el secuestro de niños. O sea, un padre que no está, un padre que está absuelto por un tema de violencia de género, el Constitucional declara que la madre tenía derecho a arrebatarle los hijos simplemente porque había denunciado, ¿no? A pesar de que el padre tal. Entonces, eso ya se ha elevado por no sé cuántas organizaciones al TSJUE maldito, o a la Comisión Europea, veremos. Pero cuanto van llegando a tantas cosas, eso explota. Pero incluso por otra cosa que es de prudencia política. Si tú consigues que Puigdemont este verano pueda volver a España, consigues eso, lo que vas a conseguir es que pueda volver a España para negociar con el que quiera. Da igual el PSOE que el PP. Lo digo para avisar. Puede ser. Además que le estás hablando. Que una vez que esté pero libre... ya lo has librado. Con lo cual, o sea, de la misma manera que Puigdemont es útil mientras no lo libras, una vez que le des lo... Claro, para Puigdemont es útil Pedro Sánchez una vez no tiene presupuestos. Cuando tenga presupuestos Pedro Sánchez, Puigdemont le puede sobrar. Y cuando Puigdemont tenga vía libre, Pedro Sánchez le puede sobrar. Vosotros mismos. Ahora dice, o sea, no tener presupuestos puede pasarse. Lo que no se puede pasar, porque es anticonstitucional, es no presentarlos. Ya, pero fíjate que no pasa nada ahí. Entonces, lo que queda clarísimo aquí, que al bajo nivel que está el gobierno, está más bajo todavía el Tribunal Constitucional, porque alguien que lo preside, porque no pensemos que todos ellos son juristas, que son magníficos, pero desde luego el que lo preside ha sido magistrado durante años y años y es jurista de conocimientos y por tanto lo que está haciendo al servicio de Sánchez efectivamente es arrastrar las togas por el polvo del camino y está tomando decisiones que dejan al verdadero tribunal definitivo del país, que es el Tribunal Supremo, los deja pues a la luna de Valencia, y no me gusta utilizar la palabra Valencia en este momento porque está modificando sentencias del Tribunal Supremo. Es más, me atrevo a decir que el Constitucional, y si algún día pues otros tienen el poder en el gobierno, que le cambien el nombre, porque no es un tribunal. Totalmente de acuerdo. Miguel, no sé si quieres hacer algún apunte más en este que en el proceso de colonización que ha hecho Sánchez es curioso, ¿no? Es decir, vamos, es curioso, ¿no? Es del libro. Primero iba tomando el Tribunal Constitucional, que era el que te podía, en última instancia, insisto, no siendo un tribunal de instancia, te podía controlar los temas, la Fiscalía también, las empresas, y ahora estamos ya peleando para tener, bueno, los medios de comunicación. Y ahora estamos peleando por tener una televisión más, la séptima, en el entorno de Prisa y moviendo los hilos, moviendo ministros para, aprovechando los viajes a Francia para entrevistarse con Vivendi, ¿no? Unos accionistas importantes de Prisa. O sea que es absolutamente de manual la colonización de todo lo que tocan, ¿no? Me da la sensación de que la única maniobra que no le ha salido bien, no sé si mal, fue el Consejo General del Poder Judicial. No sé si le ha salido mal, al menos bien no le ha salido de momento. Y de momento sí. Sí le ha salido bien. Si no consiguen convencer a Vivendi, Urgulian se está demostrando fuerte. Y esa sería la operación que más daño le podía hacer a Pedro Sánchez, porque siempre fue su Biblia, o lo que él hace, la Biblia, para el país y para la SER, y que alguien de momento se haya mantenido, claro está que no es español, claro está que tiene mucho dinero, claro está que es líbano-francés. Que es una cuestión de dinero, ¿eh? A ver qué pasa. Que el turco al final... Si le pagan 300 euros, claro, a lo mejor se va. Pero si es que el turco lo que dice, vamos a ver, que es que esto empresarialmente... O sea, además, olvidemos de ideologías. Empresarialmente, 300 millones. Montar una tele, esto, hemos hecho los números, es ruinoso. Y además, los que lo queréis montar, ya tuvisteis una experiencia en La Sexta y perdisteis hasta la camisa.
Y al final, y Canal Plus en su momento. como es un tema de dinero, es, oiga, los 300 millones que supuestamente costaría la participación del turco, de nombre difícil de pronunciar, es decir, oiga, que no son 300, que son 500, aparecerá. El tema es que se van quemando etapas de control de la sociedad civil. O sea, lo que le haría daño a Pedro Sánchez es no solamente que el turco diga que no a su televisión, sino que el turco girara todo el entorno, Prisa, tal, a no ser ahora mismo el mayordomo mediático de Pedro Sánchez. Pero para eso está un tema muy fácil, que es la publicidad de Telefónica. Tanto daño a Sánchez como ese artículo. Bueno, vamos con otro asunto. Nos vamos hasta Cataluña porque la Policía Nacional ha detenido hace apenas unos días a una persona en un avanzado estado de radicalidad. A este individuo se le imputa su presunta participación en el delito de autodoctrinamiento. Este detenido accedía a los repositorios más violentos de plataformas afines a la organización terrorista Daesh, donde consume publicaciones que facilitan ese adoctrinamiento y también la capacitación de individuos a diferentes grupos terroristas. En menos de 3 meses, atención, en menos de 3 meses van ya unos 38 presuntos yihadistas detenidos en suelo español, en todo nuestro país. De hecho, este fin de semana los de Vox, el grupo político de Santiago Abascal, se han manifestado en Terrassa contra la islamización. Vean la imagen de todos los que acudieron a esta protesta, cuando además, por parte de la delegación del Gobierno y de los Mossos de Escuadra, no se les había permitido protestar en el lugar donde lo tenían previsto, alegando motivos de propia seguridad para los del grupo de Vox. Y Francina Armengol, que ha criticado que Baleares no vaya a recibir ningún MENA. Jo me faig una pregunta. Com és possible que en aquestes illes hi càpiguen 17 milions de turistes cada any i no puguem acollir a 59 menors per ser solidaris en Canàries? Contra això lluitem, contra una onada reaccionària. Una onada reaccionària a nivell internacional. Aquí, a les Illes Balears, encarnada per Vox i pel Partit Popular. Perquè ja ho vaig dir ahir, tanto monta, monta tanto. Bueno, podría preguntarle Francina Armengol al alcalde de Fuenlabrada, a ver qué opinión tiene él. En fin, últimos 10 minutos, nos vamos con Sandra Meco de En Dos Continentes. Yo sé que queda mucho, yo lo sé, o sea, parto de eso, pero voy a dar un número. 1324 es el número de días para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Que sí, que acabamos de pasar las de noviembre y que soy un pesado, es verdad. Pero hay algo que saber y que es importantísimo conocer con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos siempre está de elecciones. En el momento en el que se elige a un presidente comienza una carrera frenética para decidir quién va a ser su oponente. Sabemos que en 2028 Donald Trump no puede presentarse a las elecciones, pero los republicanos tienen que escoger a su candidato. Los demócratas también. Y ojo, porque este fin de semana, como diría la gente joven, han pasado cositas. En uno de los mítines que ha habido en Arizona hemos visto a Bernie Sanders junto a Alexandria Ocasio-Cortez combatiendo en sus palabras contra la oligarquía de Donald Trump. Bien, pues en ese mitin Bernie Sanders nos contaba esto. Lo que ella hizo al mirar a su alrededor en nuestra comunidad del Bronx, Nueva York, fue ver que el cambio tenía que llegar. Así que lo hizo. Se presentó al Congreso y la gente dijo, ¿estás de broma? El tío que representaba el distrito era uno de los congresistas más poderosos. Tenía acceso a todo tipo de dinero. ¿Cuánto dinero tenías cuando empezaste? Nada. Nada. Vale, pero ella hizo lo que es la política de verdad. Vale, esto no es algo anormal. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez
son más que compañeros, son amigos. Pero es verdad que este tipo de elogios sí parece tener dentro la intención de querer algo más, de poder elevar la carrera de Alexandria Ocasio-Cortez hacia una carrera presidencial. Pues desde luego, por las palabras de la congresista, parece que es así. Y no sé vosotros, Arizona, pero yo quiero vivir en unos Estados Unidos que garanticen la seguridad social a todos. Quiero vivir en unos Estados Unidos que tengan un salario decente para todos. Quiero vivir en unos Estados Unidos que tengan una libertad de expresión para expresarnos y no tener miedo a estar en una lista y ser deportados. Y esto es un discurso de candidatura, pero de libro. Sueño con una América, pienso en una América, quiero unos Estados Unidos. Bien, eso es lo que Alexandria Ocasio-Cortez parece haber iniciado en estos precisos momentos. Tiene posibilidades, sé que quedan más de 3 años, pero ¿tiene posibilidades de llegar a la presidencia de los Estados Unidos? Sí, porque el 0 ya es una posibilidad en sí misma. Pero es cierto que la cosa pinta bastante complicada para Alexandria Ocasio-Cortez, que, solo para ponerles un poco en el mapa, está más a la izquierda de Kamala Harris. Es decir, tendría una carrera muy complicada. Quien también estaba más a la izquierda de Kamala Harris es el gobernador de California, Gavin Newsom. Pero atención, porque hay una diferencia muy importante con respecto a Ocasio-Cortez, y tiene que ver con estos comentarios. Ahora mismo deberías salir y decir, ¿sabes qué? El joven que está a punto de ganar el campeonato estatal de salto en la división femenina es algo que no puede ocurrir. Como gobernador deberías negarte. Fíjate, agradezco. ¿Pero harías algo así? ¿Te negarías a los hombres en los deportes femeninos? Es una cuestión de justicia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es fácil. Es injusto. Vale, atentos. Gavin Newsom, el gobernador de California, monta un podcast. Invita a Charlie Kirk, que es una de las figuras conservadoras en los medios estadounidenses por excelencia. Y ahí, el gobernador de California, uno de los estados que más ha promovido que las personas transgénero participen en los deportes femeninos, dice ahora que es algo injusto y que es algo que debería cambiar. Así que parece que los demócratas ya tienen sus 2 primeros nombres para una carrera que, por supuesto, queda una barbaridad que llegue a su final. Me queda mucho tiempo, como bien dices, sí. Sí, pero ya es que es lo que hablamos. O sea, Estados Unidos es que no para. Se ha hablado también, por supuesto, en el lado republicano, de quién iba a suceder a Trump. De hecho, ha habido incluso especulaciones de si Trump podría tener un 3er mandato. Es cierto que eso es complejo. Pero se acaba de llegar. Ya, pero es lo que hablamos. En Estados Unidos no se para. Aquí en España, pues bueno, vale, elegimos a un presidente, tenemos cierta calma y a lo mejor a partir de los 2-3 años empezamos a pensar en elecciones. Allí no. Allí, según se dictamina quién es el presidente, comienza la carrera. Interesante, sin duda. Pero, Sandro, creo que nos vas a hablar de más cosas esta noche. Sí, ha llegado la primavera, como bien decías. Entonces, estamos viendo el florecimiento y también la primavera de algunos líderes políticos. Vamos a hablar de esas elecciones en Canadá para ver quién consigue florecer al frente de, precisamente, el vecino del norte de Estados Unidos. También vamos a hablar de Turquía, porque la situación está bastante complicada allí. Y haremos también una previa de esas charlas que está teniendo Estados Unidos, tanto con Rusia como con Ucrania, en un intento para ver si finalmente se consigue en ese conflicto la paz. Creo que tenemos algunas imágenes precisamente de esas manifestaciones en Turquía, Sandro. Si no me equivoco, ya hay unos 1000 detenidos, ¿no? En todas estas protestas, más de 1000 de hecho. Sí, lo cierto es que ha habido una respuesta masiva porque es que encima el timing señala bastante a Erdogan. Para hacerles una idea, lo cierto es que el alcalde de Estambul había sido detenido hace 3-4 días. Vale, pues este fin de semana su partido celebraba primarias para decidir quién iba a ser el candidato que se iba a enfrentar a Erdogan en 2028. El hombre las ha ganado, Imamoglu, y según las ha ganado, ya no es que estuviera detenido, sino que le han mandado a prisión preventiva, acusado por supuesto de cargos de corrupción. Y ya la cuestión no es si de verdad Imamoglu lo ha hecho o no. La cuestión de nuevo es el timing. Es que le envíes a prisión justo en el momento en el que pues, es declarado tu mayor rival de cara a esas elecciones. Todo esto y mucho más
en 2 continentes, solo aquí, en el Toro Televisión. Gracias, Sandro. Últimos minutos y las imágenes del Papa Francisco después de permanecer unos casi 40 días, 37 exactamente, ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Fíjense que le dieron el día de ayer el alta, desde allí estaba previsto su primera imagen, en ese balcón, lo están viendo, también había un micro, no estaba confirmado al 100% que pudiese hablar, pero finalmente sí lo hizo y envió este mensaje. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli. Gracias a todos y veo a esta señora con las flores amarillas. Brava. Esa señora con las flores amarillas había estado día tras día, los 37 días, a las puertas de ese hospital rezando por el Papa Francisco. Lo que se prevé ahora que ya ha sido trasladado a la residencia de Santa Marta es que haya alguna persona que asuma las funciones y las tareas rutinarias que debería hacer el propio Papa Francisco en estas próximas semanas, menos las audiencias que pueden ser diferentes reuniones o visitas con diferentes líderes internacionales, por ejemplo. Lo más seguro, lo que se dice es que las asuma el Papa Francisco o que se cancelen. En fin, hay otra información importantísima en el día de hoy, que ya nos queda muy poquito tiempo, que es la que publica el diario El Mundo, sobre una más de la Real Federación Española de Fútbol, que había manipulado, según esa información, las puntuaciones de las diferentes sedes para el Mundial de 2030, para dejar fuera a Vigo y así poder meter atención a San Sebastián. Los miembros del equipo de trabajo de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos evaluaron los estadios españoles en una reunión que se celebró en junio del año 2024 en un despacho ejecutivo en Las Rozas. De aquella reunión salió un Excel con un ranking de puntuaciones. El último clasificado era el del Celta, con una puntuación que superaba a la de Anoeta, y sin embargo 48 horas después ese mismo equipo reunido modificó esa tabla de Excel para que San Sebastián pudiese estar por encima de los de Vigo. Carmen. La verdad es una absoluta injusticia, y eso lleva a que la gente siga hablando de la mafia del fútbol, porque realmente actúan de esa forma. Pero yo creo que con la fortaleza que tiene Abel Caballero, que Vigo no se va a callar y que van a pelear. Luego, además, si se estudian los estadios Anoeta o Balaídos, no es más Anoeta que Balaídos, y no puede ser que una ciudad que estaba ya pues ahí en los mundiales de repente la dejen fuera, y además pues casualmente es una ciudad vasca, es San Sebastián, lo maravilloso que es San Sebastián y el amor que le tienen a su equipo y cómo llenan a Anoeta, pero no es menos el Celta, y la verdad no han dado razones, no las hay. Yo he preguntado hoy a gente del fútbol y me quedé, pero me dijeron, di que son una mafia, pues lo digo. Eso parece por el momento. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, no solo todas nuestras redes sociales, sino también el canal de Telegram de Julio Ariza, que esta mañana no ha podido finalmente acompañarnos aquí en la mesa. Seguramente mañana sí, en donde les esperamos a las 12 en punto, como siempre, para seguir dando caña. Que pasen un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.